Hola, comunidad de los laboratorios, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en Escuela Gestión Laboratorios. En esta oportunidad tenemos el tema ¿Cómo superar con éxito la auditoría de un método de ensayo? Y para ello hemos invitado a una profesional que ya es de la casa, porque como ustedes, quienes nos siguen, ya deben saber, ella ha brindado a nosotros diferentes cursos en la escuela. Bien, estamos hablando de la ingeniera Erika Bustamante. Ella es ingeniera química, posee más de 15 años de experiencia liderando laboratorios en análisis físico-químicos e instrumentales de muestras ambientales y de minerales. Es experta técnica del INACAL a partir del año 2020 en diferentes ensayos químico-instrumentales de minerales y también ahora ambientales. Asimismo, posee amplia experiencia en implementación y mantenimiento de la norma ISO/IEC 17025 y participa también como auditor interno de este sistema de gestión. Asesora a diferentes laboratorios en la implementación de métodos de ensayo instrumentales y físico-químicos en diferentes tipos de muestras como agua, aire, suelo, y también en diferentes tipos de matrices como pueden ser las geoquímicas o las ambientales. Bien, con esta breve, en realidad, resumen de la experiencia de Erika, le damos la bienvenida, Erika. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, con tu comunidad. Ya había visto a tu comunidad, ya cada vez son más. Y bueno, qué bueno, porque ahí podemos verte también a ti, viendo tu experiencia, ¿no? Todo lo que haces. Y está muy bueno, muy bueno. Ay, gracias. Sí, estamos empezando con este nuevo esquema donde nos permite conversar y conocer un poco más de los profesionales que pues van desempeñándose y creciendo en el mundo de los laboratorios. Y para comenzar nuestro podcast, quisiera que nos resumas, ¿no? Un poco cómo llegaste o cómo empezaste en el mundo de los laboratorios, siendo tú ingeniera química, ¿no? Sí, bueno, yo empecé practicando, ¿verdad? Hice varios análisis, ¿no? Y bueno, de ahí ya fui por el rubro ambiental. Justamente yo estuve en los inicios de Corlab, ¿no? Cuando Corlab se inició y estaba ahí por Miraflores. Claro, entonces ahí fue donde yo inicié implementando el laboratorio y pasamos la auditoría, ¿no? Entonces ahí fue el reto, pues, de hacer una matriz nueva que era medio ambiente, guiarme de procedimientos, ver las normas, ¿no? Ya todo, pues, justamente preparándonos para lo que era la acreditación, pues, del 7025. Mira, ¿y eso fue más o menos en qué año? Eso fue en el 2004, más o menos, cuando inició Corlab, ¿no? Claro, hace más de 20 años, increíble. Sí, más de 20 años. Sí. Y cuéntanos cómo fue tu primera auditoría que pasaste ya en ese momento siendo analista, ¿no? ¿Cómo fue ese desafío, esa experiencia, para que también nuestros seguidores sepan cómo uno se siente, ¿no? Cómo uno enfrenta cuando es primera vez una auditoría, porque a veces nos ven, ¿no? Quienes nos siguen ya con un poquito más de años adelante y piensan de que pues uno nace sabiendo, y en realidad todos sentimos un poco esos nervios posiblemente, ¿no? De la primera experiencia en una auditoría. Coméntanos un poco de ello. Sí, bastante nerviosa, ¿no? Porque sentía que si fallaba en algo, pues nos iban a sacar todo el método, ¿no? Entonces ahí bastante nerviosa, pero siempre concientizada en que debo de seguir todos los procedimientos, los registros. Uno realmente en cada auditoría uno aprende, ¿no? Y sobre todo cuando es una auditoría inicial, pues te das cuenta que es lo que tú normalmente haces en el día a día, ¿no? Es hacerlo realmente como haces en el día a día. Y si bien pues hay alguna observación, una no conformidad, uno aprende de eso, ¿no? Pero sí, al inicio es bastante nervios y también la presión de que
de implementar todos los métodos en el tiempo que pues, uno ya tiene más o menos destinado en qué tiempo vas a pasar tu auditoría, ¿no? Entonces estar ahí implementando, viendo que todo esté bien, los formatos, ¿no? Es un bastante trabajo, es un trabajo continuo, ahí no hay horarios, ¿no? Con tal de cumplir el objetivo, ¿no? El objetivo en sí era pasar la acreditación. De ahí, bueno, si es que hay alguna no conformidad de todo, pues continuar con el trabajo y levantar esas no conformidades para poder tener un trabajo mejor, ¿no? Siempre viendo la mejora continua. Claro, claro que sí. Yo recuerdo que cuando yo pasé mis primeras auditorías, tenía sí, eso lo que tú dices, ¿no? Nervios. Y también mucha inseguridad, ¿no? Porque uno dice, bueno, va a venir alguien que tiene más trayectoria y te va, pues, un poco a evaluar, ¿no? En realidad es una evaluación de cómo estás realizando la labor. Que recuerdo que un jefe me dijo, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar, Beatriz? Y me dijo, lo más que puede pasar es que te pongan más no conformidades, lo cual es realizar, o sea, tener más trabajo. Por lo tanto, no hay nada que temer, ¿no? No hay mayor inconveniente que de repente vas a tener que realizar más trabajo. Así que sí, creo que es importante un poco romper con esos mitos de que no hay auditoría buena ni mala, sino seguramente si es que tenemos más hallazgos en el resultado de una auditoría, pues vamos a tener más trabajo que realizar, ¿no? Así es. Entonces, ya entrando un poco al corazón del tema, ¿cuáles serían los pasos para pasar una auditoría exitosa de un método de ensayo? Tú como experta técnica, coméntanos, según tu punto de vista, ¿de qué forma podrían los profesionales prepararse para, pues, tener una auditoría interna o externa exitosa de un método de ensayo en general? Claro, primero viene la fase de la preparación, la implementación, ¿no? Ver que pues el laboratorio cumple con todas las áreas adecuadas para los equipos que se van a utilizar. Bueno, primero es ver cuántos métodos uno va a pasar, ¿no? Porque eso también es importante. A veces quieren los laboratorios pasar 20, 25 métodos en la fase inicial y es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, bueno, seleccionar los métodos que son de repente más críticos y pasarlos, ¿no? En una cantidad no tan abundante, porque eso es, va a demandar más trabajo y va a demandar mucha más presión, ¿no? Y por ahí se pueden escapar algunos puntos críticos cuando uno va a implementar el método, ¿no? Entonces, en la fase de preparación, bueno, seleccionar los métodos, que no sean tantos métodos, ¿no? Que sean métodos, puede ser pues un volumétrico, un gravimétrico, ¿no? Para tener también las diferentes metodologías, tenerlas bien claras, ¿no? Luego también tener los equipos adecuados, ¿no? Equipos adecuados, materiales adecuados, y tener concientizado pues que los equipos tienen que estar calibrados, verificados, ¿no? Así como también digamos, el personal es importante, ¿no? El personal que conozca los métodos, que sea capacitado, ¿no? Que tenga su competencia, porque el personal es quien va a poder ver las desviaciones, va a poder detectar si hay alguna desviación en el método, va a poder detectar y va a poder dar el punto de vista de cómo poder solucionar esa desviación, ¿no? Bueno, y también el procedimiento, ¿no? Realizar procedimientos que sean entendibles, que sean manejables, ¿no? Que sean fácilmente entendibles, tanto para el personal como también para los que vamos a auditar, ¿no? Porque con procedimientos muy complicados a veces también nos hace que queramos ver mucho más, ser más exhaustivos, ¿no? Un procedimiento muy bien detallado, práctico, te hace mucha más práctica, pues, la auditoría, ¿no? En lo que es la fase ya de pasar la auditoría, simplemente, pues, realizar el trabajo como siempre se hace, ¿no? Como siempre se hace, decir lo que está haciendo, mostrar en las certificaciones, ¿no? A veces pasan las certificaciones que se ponen nerviosos y a veces
el método no resulta, no sale, o no les chequea sus duplicados, no les chequea sus estándares, pero eso no quiere decir que esté mal, sino que hay que tomar las correcciones en ese momento, ¿no? Tomar las correcciones para saber que tienen un sistema que pueda detectar justamente esos errores, ¿no? Esto es un buen punto, lo que acabas de decir, porque sí he visto de manera recurrente que a veces una auditoría es como un día a día, es realizar un ensayo como en cualquier día, ¿verdad? Entonces, puede ocurrir que justamente algún aseguramiento establecido, el blanco salga positivo, mayor de su límite de detección, que el duplicado pues no esté dentro de la tolerancia establecida por el laboratorio, que la adición, ¿no?, salga también fuera. Entonces, ¿qué podría ser por N factores, ¿no? Pero claro, salió. Entonces, lo que se evalúa en ese momento en la auditoría es cuál es el proceder del analista. No es que necesariamente tenga que salir todo perfecto, porque de repente en su procedimiento está establecido que cuando ocurre eso, tiene que volver a repetir el ensayo o tiene que volver a preparar el blanco, qué sé yo, la muestra control, lo que se haya establecido. Y eso normalmente el laboratorio lo tiene escrito en un procedimiento. El tema es que a veces el analista del laboratorio siente que tendría que haber salido perfecto y de pronto no sabe cómo reaccionar, ¿no?, ante la situación. Sí. Y ahí donde viene el hallazgo, no tanto porque salió, mal, digamos, no salió bien el resultado, sino simplemente porque la acción que tomó el analista no fue la idónea, no fue la descrita, no sabe cómo actuar, si avisarle a su supervisor o cómo proceder, ¿no? Entonces, una auditoría no es una situación perfecta, es el personal tiene que conocer, como bien has mencionado, los procedimientos. A veces ocurre eso, ¿no?, que no conoce su procedimiento y tienen que recordar, en este caso, nuestros seguidores de la comunidad, que nosotros los auditores recibimos los procedimientos, los auditores sobre todo de INACAL, con anticipación. Entonces leemos los procedimientos del laboratorio. Por lo tanto, con mayor razón, el propio personal del laboratorio tiene que conocer sus procedimientos. ¿Sí? Eso es vital. Sí, es importante eso porque, como mencionas, a veces nos sale mal algún control y ahí quedan, ¿no? Y eso, más que todo, es una falta a no seguir el procedimiento, o de repente no está establecido en el procedimiento, que también puede suceder, a veces ha sucedido, ¿no?, que no está establecido qué hacer ante alguna desviación. Entonces, en ese momento, pues simplemente, si es un hallazgo, una conformidad, simplemente colocar, pues, qué acción se debe tomar, que es algo que debe de haber, pues, porque un sistema no es perfecto, como mencionas, ¿no? No es perfecto, a veces pueden suceder. El hecho es cómo solucionar eso para dar resultados confiables. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, ¿qué recomendarías tú o qué sugerirías al supervisor del laboratorio, que normalmente es el que pues tiene la máxima autoridad dentro del laboratorio, que puede ser supervisor, jefe o a veces en algunos casos gerente técnico? ¿Qué recomendación les puedes brindar a estas funciones de liderazgo en el laboratorio para que sea exitosa una auditoría? Sí, bueno, ver toda la parte del aseguramiento. Yo creo que todo está plasmado en el aseguramiento, donde se pueden ver, pues, qué es lo que, en función a sus métodos, cómo ellos pueden asegurar o garantizar un resultado válido, ¿no? Por ejemplo, calibración de equipos, ver que los materiales de referencia estén dentro de criterios establecidos, y siempre eso recordarle al personal, ¿no? Siempre hacerle una retroalimentación de todo lo que son sus aseguramientos, retroalimentación de sus procedimientos, del uso de sus formatos, siempre estar haciendo el seguimiento de que los formatos estén usados correctamente, ¿no? Porque siempre cuando uno registra es donde podemos ver o detectar alguna desviación. Si uno no registra, pues no vamos a saber realmente. Por ejemplo, condiciones ambientales, ¿no? A veces no registran condiciones ambientales y ese día justo pasó algo en la temperatura, la humedad, que puede influir en los resultados. Entonces, el supervisor siempre tiene que estar monitoreando que se cumplan todas las partes del aseguramiento, tanto lo que es
revisión de los registros, que el personal conozca su procedimiento, que siempre tenga a la mano su procedimiento. A veces me ha pasado en una auditoría que me han dado un procedimiento, pero el procedimiento estaba con la versión anterior, ¿no? Entonces, cuando fue a testificar el analista, yo estaba viendo el procedimiento con la versión anterior y que era diferente a lo que estaba haciendo. Y era porque no lo tenían actualizado, bueno, lo tenían actualizado, pero no lo tenían en el laboratorio. Entonces, es importante que los analistas tengan siempre el procedimiento a la mano, el procedimiento actualizado, los formatos actualizados, siempre de manera en donde ellos trabajan, ¿no? En su área, para que no haya ese tipo de equivocaciones, ¿no? Ese tipo de errores. Y eso es función del supervisor, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso también lo he observado, digamos, en el caso del laboratorio, a veces está un poco, digamos, los análisis dentro del laboratorio están un poco más controlados. Eso que mencionas lo he observado incluso más recurrentemente en muestreo, por ejemplo, para muestreos de temas, muestras ambientales, ¿no? Agua, aire, ¿no? Ese tipo de matrices, porque normalmente el personal pues está afuera, o sea, su actividad es en campo. Y a veces digamos, esa rutina de trabajar en campo hace que el personal no se involucre mucho con los procedimientos, porque como que para leer un procedimiento a veces tienes que estar un poco más fijo, sentado. Sin embargo, yo creo que en este caso los líderes de las áreas, que puede ser supervisor, ¿no?, deben buscar la forma, la estrategia de hacer ese reforzamiento con el personal para que, sobre todo si hay cambios, porque puede haber una actualización de alguna normativa, pues ese cambio sea inmediatamente comunicado al personal y, como mencionas, no se quede desfasado en el tiempo, ¿sí? Entonces, la función de un supervisor en realidad es vital, más aún sabiendo que en los laboratorios el, digamos, nivel de rotación del personal es un poco alto, ¿sí? Creo que quienes estamos en los laboratorios, incluso quienes somos auditores, a veces nos pasa que en un mes encontramos a una persona en un laboratorio y de aquí a los 6 meses vamos a otro laboratorio y lo encontramos ahí y dijimos, ¿qué pasó? ¿Estabas allá? Entonces, la rotación del personal es, bueno, alta. Entonces, con mayor razón, quienes están a cargo del laboratorio son quienes tienen que velar porque la inducción, la explicación de los procedimientos, el manejo de los registros y todo lo que una persona como un profesional, un analista de laboratorio, asistente, auxiliar, la función que tenga dentro del laboratorio tiene que conocer para que pueda generarse pues la trazabilidad de todo lo que se realiza en el laboratorio. Como sabemos, si no hay registro no se hizo porque no tenemos manera de verificar. Así que bueno, eso es creo importante y valioso. Y ya para ir cerrando, finalmente quería saber si pues tienes algún caso en particular de algún tema que tenga que ver con algún hallazgo que pues te haya dejado alguna anécdota en tu desarrollo profesional. Bueno, en la realización de auditorías, bueno, sí he visto pues diversos casos, ¿no?, de hallazgos en la parte, bueno, yo veo más que todo la parte técnica, ¿no? Cuando, por ejemplo, justamente cuando evalúo metales como es el arsénico, que es un elemento un poco complicado para poder leerlo, ¿no?, con el óxido nitroso, ha habido varias veces que he visto que les es un poco difícil llegar a hacer una curva de calibración muy sensible, ¿no?, muy correcta. A veces ha pasado que he visto que calibran 1, 2, 3 veces, ¿no?, en lo que es el arsénico, ¿no? Entonces yo digo, cuando voy a ver arsénico, siempre estoy pensando en qué va a pasar, ¿no? En algunos casos sí toman la solución, toman la acción correctiva, ¿no?
y he visto que en otros casos hasta utilizan pues ya otros tipos de lámparas que les ayudan mejor a mejorar todo eso, ¿no? Entonces sí voy viendo que van mejorando los laboratorios con respecto a esos hallazgos que hayan podido tener antes. Es por eso que la auditoría sirve bastante para poder mejorar justamente todos esos procesos, ¿no? Tener una mejorar en equipos, o el personal, o en este caso consumibles, como por ejemplo una lámpara que te podría ayudar a tener una mejor optimización en un equipo o tener un mejor resultados, ¿no? En el caso de elementos que son un poquito más complicados que otros elementos. Claro. Mayormente veo cuando voy a evaluar arsénico, pues ahí estoy un poco pendiente de cómo... Claro, a la expectativa de qué es lo que puede pasar. Y dime, justo hablando en esos casos, que podría ocurrir que de pronto no le sale el análisis porque requiere más tiempo, el equipo no estabiliza. ¿Hasta cuánto tiempo tú le das ese espacio de esperar al analista? En este caso, pues que al final, no sé, le salga la curva de calibración o qué sé yo. Es como que puedo estar todas las mañanas, se puede esperar todo el día en una auditoría, no lo sé. ¿Cuál es un poquito el criterio? Por ahí alguna recomendación para algún analista que tenga esa problemática. Sí, realmente no podemos esperar pues mucho tiempo porque tenemos el tiempo justamente parametrizado para poder evaluar muchos elementos o más métodos, ¿no? En ese caso, pues el analista tiene que recurrir a solucionar el problema mediante su procedimiento. A veces sí he visto, ¿no? Dicen, pues sabe que va a calentar un poquito más la lámpara. Bueno, unos 10 minutos que pueda calentar y con eso pueda mejorar. Bien, pero a veces veo que vuelven a calibrar y repiten y no hay una solución, ¿no? Entonces, no es cuestión de que los auditores podamos esperar todo el tiempo para poder ver si se soluciona el problema, ¿no? Simplemente, pues, que el analista debe tomar las acciones correctivas en ese momento. Para eso debe tener ya muy claro lo que menciona en su procedimiento, ¿no? Si necesita su lámpara, pues, tener un tiempo de calentamiento, haberlo tenido listo antes de que se llegue a la testificación, tener preparada la lámpara ya con un tiempo de calentamiento adecuado para que cuando realice pues la curva de calibración no tenga esos problemas, ¿no? Si ellos mismos conocen realmente cómo es el manejo de ese elemento, pues se anticipa para que no haya esos problemas. Bien, claro que sí. Yo creo que esa acción de previa va a sumar mucho y ya solamente en este caso convocar al auditor cuando ya pues el equipo está listo netamente, porque si queremos ver a veces toda la estabilización del equipo desde el inicio como que no es muy buena estrategia. Y sí, pues en una auditoría el tiempo es muy valioso y la verdad es que los auditores no podemos esperar tanto, ¿no? Porque como bien dices, pues tenemos una lista de tareas de revisión de métodos, entonces no hay todo el tiempo. Sí, es vital. Excelente, Erika, muchas gracias por responder nuestras consultas. En realidad esto ha sido bastante interesante poder escuchar de tu experiencia. A nuestra comunidad, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos, por seguirnos y ser parte de este espacio donde exploramos más del mundo de los laboratorios. Vamos a seguir compartiendo información valiosa. Previo a ello, indicarle a Erika, no sé si quieres dar unas palabras finales a la comunidad, algún consejo, recomendación para cerrar nuestro podcast. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad de Escuela Gestión Laboratorios. Y bueno, seguir siempre los mensajes de Beatriz, que es una profesional, pues, en la cual se puede aprender mucho. Yo he tenido auditorías, he hecho auditorías conjuntamente con ella y la verdad que es muy enriquecedor todo el trabajar con ella y el hacer auditorías con ella, pues uno aprende bastante, ¿no? Entonces, saludarlos a todos y seguir siempre los consejos de Beatriz, seguir siempre las redes para poder escuchar y tener en cuenta todo lo que nos puede decir con su experiencia también. Muchas gracias, Erika, por brindarnos también de tu conocimiento en este espacio y a la comunidad, pues gracias por seguirnos.
Síganos en todas nuestras redes que vamos a compartir esta información valiosa y bueno, hasta pronto. Hasta pronto.